Buenas noches, bienvenido a la clase consulta para el examen de funciones. Cuénteme, ¿tienes alguna duda específica para el examen de mañana? Mm. Perdón, del examen del lunes. Algo así que hayan revisado, deben de revisar el tema, deben revisar bien toda la información y recuerden que para la clase tienen que venir preparados y adelantar, porque recuerda que los tiempos aquí son limitados, es una clase consulta. Tenemos que estar revisando todo el material y verificar y ver qué dudas tenemos, ¿de acuerdo? Para que la clase se haga más dinámica. Es el sistema SAYAT. Ahí está toda la información y nosotros debemos de estar al día con la revisión de todo el material y cuando se presente esta clase vamos a aclarar todas esas dudas, ¿ok? Bueno, de todo el material que tenemos allí, seleccioné este para conversar de lo que son funciones, cuál es la teoría básica que debemos de tener claro para estudiar funciones. Cuando digo teoría, es que la matemática no es solamente escribir, la matemática hay que entenderla desde el punto de vista teórico para comprender a la hora de resolver un problema. Por eso es que nos cuesta mucho resolver a veces los ejercicios porque no entendemos, primero no entendemos la pregunta, porque no manejamos los conceptos teóricos. Y al no manejar los conceptos teóricos, y no entender la pregunta, no podemos lograr un buen resultado. ¿Ok? Entonces, aquí en esta guía, una guía de funciones que está titulada como representación y tipos, tienes unos conceptos básicos. Por ejemplo, el primer concepto, que es una definición, una función está compuesta por dos variables numéricas que habitualmente se llaman X y Y, pero al llamarlas X y Y son letras. Esa X y esa Y tienen una definición específica. X es una variable independiente y Y es una variable dependiente. ¿Por qué Y es dependiente? Porque depende de la variable X. Y X no depende de nadie, por eso se llama independiente. En su función matemática, la función se puede escribir Y es igual a f de X, una función que depende de X. Y se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Para visualizar el comportamiento de una función gráfica, todos las conocemos, tenemos es el cartesiano y el eje de las ordenadas, el eje X o el eje horizontal axis, el eje Y, el eje vertical o las ordenadas. ¿Ok? Entonces, fíjense, para entender lo que es una función o cómo se grafica una función, debemos manejar estos conceptos básicos. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el eje de las axisas? ¿Cuál es el eje de las ordenadas? ¿Cómo construir una gráfica a través de una función? Cada punto de la gráfica tiene coordenadas, su axis y su ordenada. Esto es que tengo un punto X, Y, axis y ordenada. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, porque debemos manejar bien todos los conceptos. Se llama, otro concepto que es, se llama dominio o de definición de una función, se denomina o se designa como dominio de f o d mayúscula de f al conjunto de valores de x para los cuales existe la función. ¿Qué quiere decir existe? Que cuando tomemos valores de ese dominio y se sustituya en esta fórmula, nos dé un valor real. ¿Ok?
Se llama recorrido de f, o se designa red o R de f al conjunto de valores que toma la función, es decir, al conjunto de valores para los cuales hay un x tal que c de x igual a f. Este es el concepto de rango. Entonces, para entender una gráfica o una función, debemos entenderla desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista numérico. Numérico es su dominio desde el punto de vista gráfico. Estos dos elementos o estas definiciones, tanto gráfico como numérico, deben coincidir. La gráfica nos va a permitir a determinar cuál es el dominio de la función, cuál es el rango de la función. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Víctor? Ok, continuamos. ¿Cómo se nos representan las funciones? Mediante una representación. ¿Cómo representamos? Gracias, Víctor. ¿Cómo nos representa la función? Mediante eh, una representación gráfica. Países Avenida de Pescadito, Contadores y Burelete, a 150. Entonces, Mañana aborda una taco chino. Yo iba a pedir comida, pero ya no sé qué. los micrófonos, por favor, No, no, ponlo en silencio. no. ¿Sabes? Estaba Ok, gracias, Fernando. Ok, ¿cómo se representan las funciones? Mediante una representación gráfica, eh, podemos representar una gráfica. Si nos dan una gráfica o una función representada por una gráfica, podemos determinar qué tipo de función es, ¿ok? Mediante un enunciado. También, si nos pueden dar un enunciado de una función, podemos construir eh, esa función. Dice, pero el enunciado debe estar acompañado por datos numéricos que pueden quedar perfectamente determinados o determinados por las variables que anteriormente mencionamos. Y también mediante una tabla de valores. Si nos dan una tabla de valores para la variable independiente y la dependiente, también podemos construir o podemos decir que eso es una función. ¿Ok? Y mediante su expresión analítica o fórmula, ya directamente, como la representa la definición. De esta forma, podemos decir que estamos en presencia de una función. Como lo que vamos a ver es, para el examen, que son funciones, tipo de funciones, dominio. Vamos a estudiar lo que es el dominio de definición de una expresión analítica. Esto es muy importante conocerlo, manejar bien esta definición, que anteriormente ya la habíamos mencionado. Se llama dominio o simplemente dominio de una función f y se designa de f o dominio de f al conjunto de valores de x a los cuales existe la función, es decir, para los cuales hay un valor de f de x. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que es el dominio. El dominio son todos aquellos valores donde la función existe. Son todos aquellos valores donde usted introduce en la función y él nos da un valor verdadero. ¿De acuerdo? Este dominio tiene ciertas restricciones. El dominio de una función puede quedar restringido por unas ciertas causas. Imposibilidad de realizar alguna operación, es decir, valores que anulen el denominador. Por ejemplo, ustedes pueden dividir entre cero. Fernando, ¿puedes dividir entre cero? Víctor, no, correcto, porque cuando usted divide entre cero, eso es imposible, eso es matemáticamente imposible. No, la palabra es no. Que sepan, no. Hay que estar claro cuando uno da una respuesta. No, no se puede. No puedes dividir entre cero. Eso es eh, matemáticamente imposible, ¿ok? O no está definido en la matemática. Entonces, otra, raíces de índices par de números negativos. Tampoco podemos sacar raíces a números negativos cuando el índice de la raíz es par, ¿ok? El contexto real cuando se ha traído la función y voluntad de quien propone la función. Es decir, todas estas restricciones es donde la función no existe.
Entonces, podemos decir el dominio de la función, en algunos casos, son todos los números menos el uno, menos el cero, menos este valor. Puede existir un extracto de ese dominio, perdón, que no pertenece a ese dominio, que está restringido el dominio, que no existe la función. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el dominio de una función? Eh, Aquí hay un dominio, se puede decir, un punto clave para calcular dominio. Por ejemplo, si tenemos funciones de polinomios, ¿cuál es el dominio? Directamente sabemos que el dominio es todos los reales. Si tenemos una función polinómica, si tenemos una función de cocientes, lo primero que tenemos que restringir o lo primero que debemos de ver es el denominador, que el denominador tiene que ser diferente de cero. O es todos los reales menos donde exista este denominador igual a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre cero. Raíces de índice par son todos los reales, perdón, impar son todos los reales. Raíces de índice par, como lo tenemos aquí, es donde este residuo tiene que ser mayor a cero, que fue lo que hablamos, que no podíamos dividir, perdón, para sacar raíces negativas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ok, hay algunos conceptos que seguimos manejando para lo que es ver una función, recorrido de una función, se llama recorrido de una función al rango de todos los valores de y para los cuales existe x, es decir, el conjunto de valores que toma la variable dependiente de y. Es decir, si el dominio es x, el rango es y, ¿ok? Todo el recorrido donde lo vamos todos los valores que se obtienen en el eje de las y. Cálculo del recorrido. Para calcular el recorrido de una función se dibuja y luego se estudia sobre el eje de las ordenadas. Entonces, eso es muy fácil, hacer el dominio o el rango a nivel gráfico y primero se grafica y luego vemos donde esa función exista, ahí vemos cuál es el rango de esa función. ¿Ok? Punto de corte con los ejes. Entonces, puntos de corte con el eje de las abscisas. ¿Cómo hacemos ese punto de corte? Tenemos la ecuación e igualamos a cero. Y ahí encontramos los puntos de corte con el eje de las abscisas. Para el eje de las ordenadas, igualamos x igual cero. Y ahí encontramos los puntos que serán de la forma cero y. Y aquí serán los puntos cero x sub cero. Estos son los puntos de corte tanto del eje X como del eje Y. Estas son definiciones que nos pueden ayudar a construir una gráfica más rápido. Ya sabemos que para encontrar una gráfica, nosotros damos una serie de valores, pero dependiendo del tipo de gráfica, de función, eh, la gráfica nos puede hacer más fácil utilizando este tipo de definición. Aquí tenemos otro concepto, simetría de, de una función. Una función par o simétrica respecto al eje X es que si cumple con esta igualdad, es decir, f de x igual a f de menos x. Entonces, ahí podemos decir que una función es simétrica. ¿Ok? Cuando una función es par o simétrica respecto al origen, si cumple con esta función f de x igual a menos la función evaluada de menos x. ¿Ok? Una función que no es par ni impar se dice que no es simétrica. Esto es una propiedad de la simetría. ¿Ok? Vamos ahora a ver lo que son discontinuidades y continuidad de una función. La primera, o el primer concepto que vamos a manejar es la idea de función continua.
¿Qué se entiende por una función continua? Una función continua es la que puede estar representada por un solo trazo, es decir, que no hay puntos de discontinuidad o hay es una función que es completamente, eh, es un solo trazo, pues es directo. Es decir, no hay un punto donde ella no exista, es un trazo completo. Si presenta alguna discontinuidad, quiere decir que hay un punto donde ella no es verdadero o no existe. ¿Ok? Aquí se nos presenta bien la definición de continuidad. Dice, una función continua, una función se llama continua cuando no presenta discontinuidad de ningún tipo. Es decir, la función puede ser continua en intervalo si solo presenta discontinuidades fuera de. También puede ser continua en diferentes trazos. Las funciones con expresiones analíticas elementales son continuas en su dominio. Vamos a ver cuáles son los tipos de continuidades que existen. Varias razones por las que una función puede ser discontinua en un punto. Tiene rama infinita en ese punto, es decir, los valores de la función crecen o decrecen indefinidamente cuando x se acerca al punto. Se dice que presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito en ese punto. Es decir, que hay un punto donde esa función no exista. Presenta un salto, es decir, podemos tener una función que es continua y de repente presenta un salto, se mueve y sigue siendo continua. Esos son los tipos de continuidades que nosotros nos podemos encontrar. Tendencia y periodicidad. ¿A qué llamamos o se puede entender por tendencia y periodicidad? Es cómo es una gráfica tiende a ser y periódicamente es cómo se comporta. Cuando se dice periódicamente es que ella es igual por varios tiempos. Entonces, hay funciones en las que aún solo conozcamos un trozo de ella. Podemos predecir cómo se comportarán lejos en el intervalo y que han sido estudiadas, porque tienen ramas como una tendencia muy clara. Estas ramas reciben nombres de asíntotas. Existen tres tipos de asíntotas, verticales, horizontales y oblicuas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una gráfica tiene una tendencia, podemos decir, tiende a un número. Tiende a cero, pero nunca lo toca. Tiende a uno, pero nunca lo toca. O sea, tú sabes cómo, o ya sabemos cómo es el comportamiento de la gráfica por tendencia, ya sea por una asíntota vertical, una horizontal o una asíntota oblicua. Periodicidad. Una función periódica es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre en cierto intervalo. La longitud de ese intervalo se llama periodo. Eh, Ustedes recuerdan cómo es la gráfica del seno y coseno. Es una gráfica sinusoidal donde ella se repite cada cierto periodo. ¿Ok? Otros conceptos que se deben manejar son monotonía, máximos y mínimos. Monotonía. Una función es creciente cuando al aumentar la variable x aumenta la variable y. Una función es decreciente al aumentar x disminuye y. Entonces, estos conceptos son manejados cuando vemos una gráfica que nos dicen que una gráfica es decreciente, una gráfica es creciente. Eso se puede visualizar en la exponencial cuando decimos una exponencial decrece o una exponencial crece, dependiendo del signo de su exponente. ¿Ok? Víctor, ¿alguna pregunta? Todo bien, ok. Ok, tenemos máximos y mínimos. Eh, una función presenta un máximo absoluto en un punto cuando el valor más alto de su representación gráfica. Ok, gracias. Este punto debe ser del dominio. Una función presenta un mínimo absoluto en un punto cuando es el valor más bajo de su presentación gráfica. Este punto debe ser de su dominio. O sea, ahí cuando tenemos una gráfica que
determinan cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Estos son conceptos que debemos manejar allí, tener claro, pero eh, más adelante vamos a ver una matemática un poquito más avanzada cómo obtenemos máximos y mínimos de una función. Recuerda que para efectos del examen mañana, lo que vamos a obtener, perdón, del lunes, vamos a ver lo que son gráficas, evaluar gráficas, dominio y rango de la función. ¿Ok? Bueno, este otro concepto, curvatura y punto de flexión. Una función es cóncava cuando representa la siguiente forma y es convexa cuando presenta de la siguiente forma. De esta forma y de esta forma. Es una similar a una parábola y esta otra parábola, dependiendo del signo de su función. Y punto de inflexión es punto donde la función cambia de curvatura, es decir, pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Recién han visto una función que son como una S. Ese tipo de función es lo que se llaman o tienen allí un punto de inflexión. Ok, vamos a revisar algunos tipos de funciones, cómo nos vamos a encontrar en la práctica o en la matemática numérica. Funciones algebraicas. En las funciones algebraicas, las operaciones que hay que efectuar con las variables independientes son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radiación. Las funciones algebraicas pueden ser explícitas, cuando se puede obtener directamente la función, es decir, f de x igual a 5x menos 2. Ahí es explícita, ahí es directo donde está la variable independiente y la variable independiente. En el caso de funciones implícitas, si no se puede obtener la imagen de x por simple sustitución, sino que es preciso efectuar operaciones. Es decir, aquí en esta función, 5x menos y menos 2 igual a 0, no tenemos claramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable independiente. Salvo aquí en la explícita que sí está de una forma directa. Aquí hay que hacer alguna operación, ¿para qué? Para llevarlo a esta forma. Cual sea que queramos despejar, podemos decir que esta y que está restando pasa aquí a sumar y ahí obtenemos nuestra función explícita. ¿Ok? Funciones polinómicas son las funciones que vienen definidas por un polinomio. Su dominio es todos los reales, es decir, cualquier número real tiene imagen. Quiero aclarar algo aquí, no porque una función polinómica, su dominio es todos los reales, siempre va a ser así. Es si está escrita de esta forma, ¿ok? Función constante, el criterio viene dado por un número real. La función es una constante, cualquier número real. La gráfica es una recta horizontal paralela al eje de la axis. ¿Por qué? Porque ella siempre es constante. Tenemos una función polinómica de primer grado, no es más que una ecuación de la recta o una ecuación lineal. Su gráfica es una recta oblicua que está definida por dos puntos de la función. Las principales son función afín, función lineal y función identidad. ¿Ok? Funciones cuadráticas, es más que una ecuación de segundo grado o un polinomio de segundo orden o segundo grado. Sus funciones polinómicas de segundo grado, siendo su gráfica una parábola. Funciones a trozo son funciones definidas por distintos criterios según el intervalo que se considere. Pueden ser funciones de valor absoluto, función de parte entera de x, función mantisa, función signo. Aquí tenemos ahora las funciones racionales. El criterio viene dado por un cociente entre polinomios. Este tipo de función, el dominio lo forman todos los números reales, excepto los valores que anulan el denominador. Recuerda que aquí en funciones polinómicas se dijo que eran todos los reales, ahora no. Ahora tenemos una función racional donde está compuesta por dos polinomios. Entonces aquí tenemos que estar claro que el dominio son todos aquellos números, son todos los reales menos aquellos que anulan el denominador. Tenemos que ver cuáles son estos números que anulan al denominador.
Funciones radicales, el criterio ganado por la variable x bajo el signo radical. El dominio de una función irracional de índice impar es R. Todos los reales si el índice es impar. El dominio de una función irreal de índice par está formado por todos los reales que hacen que el radicando sea mayor o igual a cero. Cuando el índice es par, tenemos que estudiar la función que está dentro de la función y tenemos que determinar que eso sea mayor o igual a cero. ¿Ok? Otro tipo de función, funciones trascendentes, trascendentales, la variable independiente, figura como exponente o como índice de la raíz y se halla afectada del signo logaritmo o de cualquier de los signos que emplea la trigonometría. ¿Ok? Función exponencial, en este caso tenemos fx igual a la x, sea un número real positivo, la función que cada número real x le hace correspondiente la potencia a la x. Se llama función exponencial de base a y exponente x. La función logarítmica son las funciones en base, o ya la hacemos con inversa a la exponencial, que es la base a. Aquí tenemos la función logarítmica. Funciones trigonométricas, ya sabemos cuáles son: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, o vamos a ver algunas gráficas de cómo son los tipos de función. Función constante de tipo y igual a n, el criterio dado por número real, la pendiente es cero, la gráfica una recta horizontal paralela al eje de la axis. Si n igual a 3, esta es su representación gráfica. ¿Ok? Ajá, Víctor, ¿alguna pregunta? No. Entonces ya sabemos que lo importante es, en este caso, obtener una gráfica adecuada. Ojo, podemos hacer una gráfica papel y lápiz, tal cual como lo estamos acostumbrados a hacer, si usamos, ok, ¿cómo hacemos la gráfica? Es lo que te iba a decir. Marcamos nuestros ejes, marcamos nuestros ejes, ejes de coordenadas, X y Y, marcamos eh, nuestra regla o nuestro eje de coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces igualito aquí, para acá son los negativos, para acá son los negativos, para acá son los positivos, para acá son los positivos, para acá abajo son los negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos nuestro eje como una función constante y ya revisamos cuál era la definición de una función constante. Aquí la graficamos y nos determina, o en este ejemplo, es que y igual a 3. Donde valga 3, ahí hacemos nuestra gráfica. La podemos hacer en un graficador bien elaborado con una regla. Si usamos algún programa para graficar, tenemos que estar claros, conocer bien el tipo de función para saber que lo que estamos haciendo está bien. Ojo, lo importante es saber que lo que estamos haciendo esté bien. No es que estemos graficando una función constante y nos dé esto. No, tenemos que estar claros. Si usamos ayuda de un programa, la función que nos están dando tiene que estar bien hecha. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es igual cuando uno usa la calculadora. A veces me dicen los alumnos, quiero usar la calculadora. Si la sabe usar, si la sabe interpretar, perdón, por mí yo no tengo problema. Lo importante es que los resultados que ustedes tengan sean claros y que los conozcan. No es que digan, no, profe, eso está bien porque me lo hizo la computadora. No, la computadora hace lo que usted le manda a hacer. Y si lo manda a hacer mal, el ejercicio va a estar mal. ¿Ok? Entonces, pendiente con eso. Si van a hacer la gráfica, hacer una gráfica decente,
bien hecha, porque eso es lo que va a representar de forma, valga la redundancia, gráfica a nuestra función. Y lo que diga ella, que es el tipo de función, lo demuestra la gráfica. Aquí está un correspondiente, la teoría y la gráfica y la numérica, que eran los que estábamos conversando. La teoría es una función constante. La gráfica nos determina una constante. ¿Y cómo determina numérica la función? Y igual a 3. Los tres coinciden. Constante, gráfica y numérica. ¿Ok? Víctor, ve, se va a cerrar la sesión. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y volvemos a entrar para finiquitar la clase. ¿Ok? Ah, ya entró Fernando otra vez. Fernando, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Puedes usar el micrófono.